Hola, bueno, esta es una clase sobre regularización y elección de modelos. Este tema ya cae dentro del corazón de la lógica de Machine Learning y es donde va a estar posiblemente una de las principales diferencias con lo que hemos venido haciendo hasta ahora en estadística clásica y econometría. Así que primero quiero contar un poquitito de qué es esto de andar eligiendo modelos, ¿no? Déjenme que les recuerde algunas cosas que hemos visto tanto en un curso de econometría y hemos repasado en este curso. Piensen en un contexto simple, insisto, donde hay un modelo con, por ejemplo, dos variables explicativas. Esto es extendible a dos grupos de variables explicativas para los chicos que hicieron la maestría a través de la lógica del teorema de Fishbach-Lavelle. Y la idea del trade-off tiene que ver con que modelos más complejos tienden a ser menos sesgados, pero con mayor varianza, ¿no? Y que lo que dijimos es que en econometría, en estadística clásica, hay una preferencia lexicográfica histérica por la insesgadez. Entonces minimizar el error cuadrático medio es equivalente a minimizar la varianza, toda vez que en esa circunstancia el sesgo desaparece. Y justamente el desafío que estamos intentando explotar es esta idea de que de repente cuando el objetivo es decir Y, quizás tolerando cierto sesgo permita bajar considerablemente la varianza, ¿no? ¿Cuál es el problema de elección de modelos? Bueno, supongamos, esto es un poquito abstracto, pero que MK lo que hace es indizar modelos. O sea, MK son modelos en donde K de 1 hasta K mayúscula es una serie de modelos. Por ejemplo, modelos con una variable explicativa, dos variables explicativas, tres variables explicativas, etcétera, etcétera, ¿no? Algunas cuestiones es que a veces es posible de una forma obvia ordenar a los modelos en complejidad. Por ejemplo, el caso que vimos del polinomio, una cosa es un modelo con un polinomio de grado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí los modelos están obviamente ordenados en su complejidad. Modelos con una variable explicativa, dos variables explicativas, etcétera, etcétera. Y lo que vimos es que ahí en general tiende a operar este trade-off entre sesgo y varianza. O sea, modelos más complicados tienden a deshacerse del sesgo, pero a crear varianza, y a partir de cierto momento lo único que hacen es fundamentalmente crear varianza, y ese problema lo bautizamos como de sobreajuste, overfit, y es lo que produce que ciertos modelos predigan muy bien dentro de la muestra y muy mal fuera de ella, ¿no? Una cosa que es importante es que no necesariamente estas estructuras están anidadas, ¿no? O sea, anidado significa que una cosa es un caso particular de la otra. O sea, un modelo con dos variables es bajo ciertas circunstancias un caso particular de un modelo con tres variables, siempre y cuando las tres variables incluyan las dos anteriores. Pero no necesariamente las estructuras de modelos son anidadas. Cuidado con eso, ¿no? Eso eventualmente nos va a traer un problema que ya les voy a contar cuál es. Y otro punto que es importante antes de meternos en esto es que no necesariamente existe una especie de supermodelo que contenga al verdadero. O sea, toda búsqueda de modelos es necesariamente una búsqueda un tanto incompleta. No estamos necesariamente suponiendo que existe una especie de modelo verdadero y que todos los modelos que nosotros estamos pensando son como si fuesen casos particulares de ese supermodelo. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, pragmáticamente, ¿cuál es el problema de elección de modelos? Es buscar en MK, o sea, en la familia de modelos, cuál es el mejor para predecir fuera de la muestra, ¿no? Por ejemplo, el caso del modelo lineal estimado por el método de mínimos cuadrados ordinarios, estamos pensando en cuál es la cantidad de regresores y cuáles son esos regresores. Ese es un proceso, por ejemplo, de elección de modelos. Para ciertas familias, también uno puede pensar en búsquedas exhaustivas. Por ejemplo, piensa en el modelo lineal con P regresores, P predictores, P variables explicativas. Una cosa que uno podría hacer es estimar, construir todos los posibles modelos con 1, 2, 3, 4 P predictores, ¿no? Y fíjense que rápidamente esto lleva a que uno debería probar con 2 a la P modelos. Entonces la estrategia en este caso es construir todos los modelos posibles, computar el error de predicción por cross-validation y después de todos los modelos que hemos construido, elegir el que minimiza el error cuadrático medio estimado por cross-validation. ¿Cuál es el problema? Es que esta estrategia se hace computacionalmente inviable para un P moderado. O sea, P igual a 20 en Machine Learning es nada. O sea, 20 regresores es nada. Piensen que en genética la cantidad de variables explicativas se puede medir de a cientos de a miles. La encuesta permanente de hogares, por ejemplo, tiene no menos de 50 variables explicativas. Entonces con P igual a 20 deberíamos chequear en arriba de 1 millón de modelos. O sea que la estrategia de buscar exhaustivamente
Aún en tiempos de algoritmos veloces es computacionalmente inviable para circunstancias de las realistas, ¿no? Donde las variables explicativas se van muy por arriba de 20 y muchas veces alcanzan los cientos de miles. Entonces la búsqueda exhaustiva en general es un ideal muchas veces, pero imposible. Algunas estrategias vintage, vamos a llamarla, ¿no? Que no buscan exhaustivamente, hacen alguna búsqueda ordenada. Esos son los modelos que se llaman stepwise selection. Las dos estrategias más comunes son forward y backward. Forward lo que hace es empieza sin ningún predictor, ¿está bien? Después lo que hace es probar todos los modelos con un solo predictor, ¿está bien? De uno por vez, por ejemplo, si los predictores para el ingreso fuesen el consumo y la educación, primero estima un modelo con solo el consumo y después con solo la educación, y después lo que hace es elegir el que minimiza el error de pronóstico estimado por cross-validation. Después lo que hace es agrega un predictor más, pero sin quitar los ya incorporados, ¿está bien? Deberían sacar la cuenta que utilizando esta estrategia uno va a terminar estimando P por P más 1 sobre 2 modelos, ¿está bien? Que es bastante menos que 2 a la P. Y después de todos los modelos elegidos, después de todos los P modelos elegidos, elegir el que minimiza el error estimado por cross-validation. ¿Qué significa esto? Esta estrategia elige el mejor modelo con una variable, el mejor modelo con dos variables que contiene la variable elegida anteriormente, y así sucesivamente. ¿Está bien? Backward selection hace lo mismo, pero empieza con el modelo completo. ¿Está bien? O sea, va sacando predictores de a uno. Estos algoritmos no buscan exhaustivamente porque las variables que se incorporan no salen después, ¿está bien? Forward Selection tiene una ventaja en modelos de alta dimensión, ya les voy a contar más adelante. ¿Qué significa esto? Fíjense que un problema que tiene el método de mínimos cuadrados ordinarios es que yo no puedo tener más variables explicativas que regresores, ¿está bien? Porque viola el supuesto de multicolonialidad. A esa situación se la llama fat models. Y Forward Selection no tiene este problema, también es una ventaja que tiene. Pero en definitiva, Forward Selection y Backward Selection son formas inteligentes de lidiar con el problema de no buscar exhaustivamente. ¿Está bien? Pero son estrategias viejas. Y acá aparece este problema que en la literatura se lo llama de regularización, ¿no? Regularización es un término heredado de la literatura computacional, ¿no? Primero piensen en algo que uno tiende a hacer en la práctica. Esto es algo que mucha gente hace, pero poca gente reconoce, ¿no? Yo empiezo con el modelo general y después voy tachando las variables que tienen coeficientes no significativos. ¿Está bien? Esa es una estrategia que es una chanchada, ya les voy a contar por qué, pero mucha gente lo hace, ¿no? Primero fíjense que Backward Selection más o menos aproxima esa idea, ¿está bien? No exactamente, ya que el criterio no es estrictamente un test, sino es un criterio de ajuste y predicción. Fíjense la siguiente cosa, esto es súper importante para lo que vamos a ver un ratito. Fíjense que tachar variables, coeficientes, es una forma extrema de achicar los coeficientes. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? El coeficiente me da un valor, ¿está bien? Pero fíjense que tachar una variable es agarrar ese coeficiente y ponerle un 0. O sea, básicamente, eliminar una variable del proceso es algo así como decirle a la computadora: haz lo que quieras, pero este coeficiente que acompaña a esta variable, ponele un 0. ¿Está bien? Entonces, tachar variables, coeficientes, es una forma extrema de achicarlos. ¿Está bien? Llevarlos desde el valor que tienen a el 0, que implica eliminar esa variable. Lazo es una manera formal y algorítmica de hacer esta tarea, que es lo que vamos a ver en un rato, ¿no? Y el término regularizar por ahora es medio esotérico, pero tiene que ver con utilizar información de afuera del modelo para simplificarlo. Simplificarlo por acá quiere decir achicarlo, pero vamos a ver que es un concepto un poquitito más genérico. Y no me pierdan de vista que el objetivo es minimizar el error cuadrático medio fuera de la muestra de entrenamiento. Bueno, esto como introducción al método que vamos a ver un ratito, que es Lazo, que es una estrategia muy elegante y muy importante en la literatura de Machine Learning. Nos vemos, ¿eh?